En México, la corrupción propició que surgieran nuevos ricos y la mayoría de estos empresarios lo hicieron al amparo del poder público a través de negocios turbios, negocios completamente plagados de actos corruptos. Es por eso que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, considera que ese momento es tiempo también de que la vida empresarial en México pueda tener un código de ética y que se puedan inclinar a lo que él llama ganancias razonables. Un tema sin duda interesante que va a provocar que los empresarios opinen sobre esto que López Obrador ha propuesto, algunos quizá a favor, otros en contra. La realidad es que los empresarios en México también necesitan tener una nueva perspectiva, una nueva visión ante la creciente desigualdad social económica que existe en el territorio mexicano. Quédate a conocer los pormenores, los detalles de este pronunciamiento que hace el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Bueno, mi nombre es Vincent Bofill, señor presidente. Yo soy periodista francés y trabajo para un semanario económico. Y yo quisiera volver a su introducción con la video del plutócrata, vamos a decir, responsable. Y yo le quería preguntar si eso es lo que usted llama la economía moral. Yo sé que usted va a sacar un libro sobre eso en unas semanas, pero me gustaría enseñar a los lectores franceses lo que es la economía moral de un punto de vista de un presidente mexicano. Y siendo más específico, tomando lo que usted dijo en cuanto al sector empresarial y a sus responsabilidades. Usted dijo, ellos tienen que hacer negocios y ganancias razonables. ¿Qué son, según usted, unas ganancias razonables en una economía moral? ¿Usted considera que se paga suficientemente impuestos en México cuando tiene una tasa de recaudación que es la más baja de toda Latinoamérica, especialmente en la gente adinerada? Y usted tiene como un plan al respecto. Gracias. Sí, es muy interesante tu pregunta. En efecto, el nuevo libro se llama Hacia una nueva economía moral. Va a estar en librerías el día 1 de diciembre. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En México es del conocimiento que algunos empresarios se hicieron ricos al amparo del poder público, haciendo grandes, jugosos negocios envueltos en actos de corrupción y también protegidos por la impunidad reinante en gobiernos anteriores. Es por eso que este planteamiento que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resulta interesante, que los empresarios en México puedan inclinarse por lo que se conoce esta corriente de pensamiento a nivel mundial, ganancias razonables, con el propósito de disminuir la desigualdad social y económica que existe también en el territorio mexicano. Resulta interesante porque obviamente en el mundo empresarial hay quienes están comprometidos por medio de un código de ética a que sus ganancias también sean con una rentabilidad social y no únicamente usufructuar, como ocurría en el contexto que López Obrador lo expone entre políticos, gobernantes, presidente de la República y empresarios que hacían grandes y jugosos negocios llevándose el dinero del erario público, y así muchos se enriquecieron a costa del propio pueblo, a costa de incrementar la pobreza, la marginación, el atraso y la pésima calidad de vida en muchas de las regiones del país mexicano. El presidente López Obrador mencionó que los sectores empresariales del mundo van hacia una corriente de pensamiento que propone que sus dividendos, que sus ganancias, que su capital no sea excesivo. No se trata de acumular por acumular riqueza, sino que haya un sentido realmente social
también en lo que se está haciendo para poder empujar la clase media y la clase baja a mejores expectativas de vida. El sector empresarial mexicano debe buscar las ganancias razonables para disminuir el problema de la desigualdad económica en el país. El presidente López Obrador sugirió que el sector privado procure, obviamente, sí hacer negocios, esa es su función principal, pero al mismo tiempo debe buscar ganancias que sean razonables y que se respete el marco legal, es decir, no caer en todos esos actos de corrupción que anteriormente se hacían con el amparo incluso del presidente de la República, de gobernadores, de presidentes municipales, de políticos, de senadores, de legisladores, diputados federales, diputados locales. Y bueno, esto se debe determinar. El planteamiento de la cuarta transformación va relacionado obviamente a que haya un manejo honesto, transparente de los recursos públicos y que también el sector empresarial entre a esta ruta de generar condiciones para que la economía del pueblo mexicano pueda avanzar. López Obrador dijo que junto con el papel de gobierno que ahora da preferencia a las personas con menos recursos, busca que haya una mejor distribución del ingreso en el país. El mandatario remarcó que ese fue el problema originado por la corrupción que imperó por el llamado periodo neoliberal, que ha sido la propuesta, el pronunciamiento que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, que el sistema político neoliberal generó más pobreza y concentró la riqueza en unas cuantas personas. Esto pues se da luego de mostrar pues un video en donde el empresario Nick Hanauer expone que el 1% más adinerado del país se enriquecía más, mientras que el resto de la población era todavía más pobre. Entonces hay una corriente nueva en los sectores empresariales del mundo muy orientada hacia que se procuren ganancias razonables, que no sean excesivas, que no signifiquen afectar las economías nacionales y que no signifique también destruir el territorio, el medio ambiente, que pueda dar trato justo a los trabajadores. Y bueno, también mencionó, esto es interesante, lo que dio a conocer ahí Andrés Manuel López Obrador, que ya los empresarios, dijo, haciendo una indiscreción, que ya trabajan sobre un código de ética, que ya está trabajándose en México así como en Estados Unidos, esta idea que un empresario que obtiene ganancias razonables también cumple con su responsabilidad fiscal, contribuye y obviamente un empresario así merece todo el respeto y toda la admiración. En México se ha caracterizado obviamente por usufructuar, hay empresarios que sin ninguna ética, que únicamente les interesa la riqueza, pasan por encima de poblaciones, empresas mineras, empresas que han atentado incluso contra el medio ambiente, y eso es lo que López Obrador pues enfatizaba en su conferencia de prensa. Pero bueno, escuchemos lo que el propio mandatario mexicano expuso, que sin duda va a generar reacciones por parte de la iniciativa privada y estaremos muy atentos de todo esto que se genera. Escuchemos. Y sí trato el tema, menciono lo que están haciendo empresarios de Estados Unidos, que después de 50 años cambian su código de ética y incluyen lo de ganancias razonables, el trato justo a sus trabajadores, el respeto al medio ambiente. Esto surge de ellos. En México necesitamos también la adopción de ese nuevo paradigma, que el sector empresarial asuma ese compromiso. Quiero dejar de manifiesto que hay una actitud muy positiva en el sector empresarial del país. Inclusive
aunque cometo una indiscreción, me han informado los dirigentes de las organizaciones empresariales de México que están trabajando sobre un código de ética empresarial. Esto es necesario, que no vuelva a suceder lo que pasaba en México, que empresas extranjeras sobornaban, obtenían contratos jugosos con utilidades excesivas y en detrimento de la hacienda pública. Estamos hablando de empresas que hicieron negocio al amparo del poder público, como Repsol de España, OHL también de España, Odebrecht y otras empresas extranjeras y nacionales. Por ejemplo, muchas empresas estaban acostumbradas a que se les condonaran los impuestos. En cualquier país del mundo sería un escándalo el conocer que en México empresas grandes, bancos, no pagaban impuestos.